¿Les parece si iniciamos con la clase? Esperemos que sus compañeras se vayan conectando a la brevedad. Les decía, hoy nos tocan eh, dos lecturas, que es el análisis de los componentes del acto didáctico y el acto didáctico comunicación e interacción. Así que, bueno, empezaríamos con las participaciones y de ahí vamos trabajando el tema. Adelante, Cristal, te escuchamos. Pues vimos que el acto didáctico es el proceso de comunicación que existe entre entre el educador y los educandos. Ajá. Este reafirma la comunicación didáctica, que, bueno, que es un pilar fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje que pueda ser eficaz y que determina las maneras de cómo es que el individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra. Este, valora las competencias comunicativas entre los profesores y los alumnos. Ujú. Bueno, los componentes del acto didáctico son el contexto de la enseñanza, el docente, el estudiante, el contenido, los objetivos, también son las estrategias metodológicas, Okay. así, los medios y recursos de enseñanza y de aprendizaje, eh, el tiempo, la evaluación y bueno, por otra parte, este, Ajá, te escuchamos. bueno, pues, lo que es la comunicación didáctica en el aula, Ajá. pues esta se caracteriza por una relación terapéutica que existe entre el docente y el estudiante, que van construyendo una, un auténtico encuentro entre los seres humanos que luchan por la misma causa, la Ujú. optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones pues son desarrolladas favorablemente. También pues de esta manera hay una positiva relación entre los docentes y los estudiantes que cultiva la efectividad del proceso de aprendizaje. Esta Ok. comunicación también se define como el proceso por el medio del cual la información es intercambiada y es entendida por un docente y uno o más estudiantes. Casualmente con la intención de que aquel de, bueno, de motivar y de influir sobre las conductas de estos. Ujú. Y así se genera un encuentro donde no hay parte silenciosa. El chiste es, o sea, que como, bueno, que pueda haber una buena comunicación entre el docente con los estudiantes, que también ellos tiene que existir confianza de ellos para el docente y puedan acercarse a él, preguntar sobre sus dudas, dar comentarios, observaciones, pero pues eso igual lo va creando de manera didáctica pues el docente. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Cristal. Nada más para comentar. Hemos estado hablando mucho de la confianza en este sentido de la relación del profesor-alumno, ¿no? Y en ese sentido, justo lo que acabas de comentar ahorita al final, tiene que ver con esa relación de confianza, ¿no? Para que no existan estos espacios vacíos de no comunicación. Bueno, entraremos más a detalle en ese sentido. Em, bueno, Neidy, habían levantado la mano, no sé si ya no. Y coméntame si sí. Sí, Para... profe. Adelante. Y bueno, ya nada más agregar que pues el acto didáctico este, define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, Ok. pues ya que su naturaleza es la comunicación. Ok. Es, y es importante, bueno, pienso yo que es importante la relación que el alumno establece con el conocimiento, porque el profesor es el que ayuda a conseguir que se dé esta relación agradable y que sea fructífera.
Nada más, profe. Ok. Bueno, la relación del conocimiento con el alumno en cierto sentido está también vinculada a la relación que tiene el profesor con respecto a la confianza, eh, digamos, alumno o estudiante profesor, pero además está vinculada con con la manera didáctica o las estrategias o las herramientas o la técnica con que el profesor o la profesora vaya a aterrizar los conocimientos, ¿no? Es decir, vaya a compartir estos conocimientos que él tiene, pero obviamente no desde el punto de vista, desde la complejidad que él la tiene, sino más bien desde el punto de vista de la complejidad que puede eh, trabajar el alumno, ¿no? ¿Querías decir otra cosa, Neidy? Ajá, sí, profe. Entonces, bueno, se puede decir que para que haya un aprendizaje o que el alumno quiera aprender más, debe tener un ambiente con sus compañeros y con el profesor o sea, digamos que si dice o participa en algo que no sea así como que le hagan burla o que sea tachado lo que dijo, Ok, porque entonces también eso es lo que hace que no quiera aprender, de que tenga miedo, claro. etcétera. Y en cambio, si no sé, digamos que hay un ambiente agradable, con sus compañeros se lleva bien, con su profesor también o profesora, Ujú. también que, no sé, en su salón haya una vista con arbolitos o algo así como a la naturaleza para que, pues también tiene que, bueno, porque también tiene que ver que a estar en un salón casi a oscuras, aprendiendo, que estar en un ambiente más iluminado, pues. Sí, el entorno con la naturaleza tiene mucho que ver, aunque nuestra participación es lo importante. Pongo un ejemplo. En este sentido de la confianza, ¿no? Y en este sentido de la no burla, porque también el profesor, al no saber cómo actuar con respecto a la burla de sus compañeros, a un compañero en específico, podría también actuar, digamos, burlándose del compañero que empezó la burla o de la compañera que empezó la burla, y entonces no hay un proceso de confianza. Eh, un ejemplo real que me pasó hace algunas semanas en el bachillerato. Bueno, un niño flaquito, flaquito, bien delgadito, él estaba haciendo burla de su compañera. Una compañera que pues no es gorda, tiene un cuerpo normal, pero pues él estaba diciendo que va a romper la silla y que pesa mucho y que em, algo así, ¿no? Y entonces yo llego al salón y estoy escuchando y me dice, ¿o no es cierto, profe? Y le digo, bueno, pues puede ser que sí pese mucho y posiblemente sí la pueda romper. En el caso tuyo, pues no sé, yo creo que pesas como 30 kilos, no pesas tanto, no creo que tengas algún problema. ¿No? Y entonces el muchachito se dio cuenta en ese sentido que como que yo le estaba cambiando la moneda, porque también se puede uno burlar de él por estar tan delgado, ¿no? Y entonces me dice, ah, ¿y usted cuánto pesa? Como 150, ¿no? Como en ese sentido eh, de pues de no dejarse, ¿no? Y en vez de que yo le dijera algo, le digo, no, yo creo que sí peso como ese tanto, ¿no? Es que últimamente he estado muy réplica. Bueno, no sé si podría ser réplica. Venganza creo que es más bueno, no sé si venganza, sino como defenderse de alguna manera. Y entonces le decía, no, yo creo que sí, yo sí peso eso porque he estado muy atareado con muchas cosas, mi cuerpo ya no es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces él cambió su perspectiva porque yo no estaba peleando con él, simplemente estaba poniendo en contexto que todos tenemos pesos diferentes y que en ese sentido tanto se puede hacer burla para aquella persona que pesa demasiado o que según desde su visión pesa muchísimo o alguien que no pesa mucho, ¿no? Como en el caso de él. Y en ese sentido yo me pongo en la neutralidad, pero intento o el objetivo principal de de esa charla, ¿no? No fue llegar a una pelea, no fue llegar a yo soy más superior que tú y puedo hacer lo que yo quiera, sino fue a dar cuenta precisamente de que no es bueno burlarse de las otras personas porque de igual manera se pueden burlar de uno. Bueno, ese pequeño contexto tiene que ver con la confianza que estamos viendo. Es decir, el profesor no debe de ser el que arregle las cosas, ¿no? Sino el profesor o la profesora es aquel o aquella en este sentido didáctico, en este sentido del acto didáctico, es aquel que va a ser el mediador, el que va a intervenir, ¿no? Para que esto no se salga de control y después la niña ya no quiera ir a la escuela o infinidad de cosas que pueden pasar, ¿no? En ese sentido, la confianza, crear la confianza entre los jóvenes y señoritas, siempre en este aspecto de respeto, ¿no? Respetando al otro y a la otra. Y también siempre en este sentido de que los jóvenes, los niños, siempre van a querer tener la razón. Y nosotros no les vamos a decir que tenemos la razón, sino iríamos demostrando en este sentido como elementos del acto didáctico que somos nosotros, en este sentido de docentes, que puede haber muchas razones, puede haber muchas explicaciones, puede haber otras formas de ver la vida, ¿no? Y entonces no se queda uno cerrado en un conocimiento parco, sino más bien se abre la posibilidad para que exista otro conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con estos niños? Pues al menos desde mi perspectiva o digamos en estos espacios donde yo estoy con ellos, no se ha vuelto a referir en ese sentido a esta señorita, ¿no? Es decir, me parece que la ha dejado de molestar porque es eso, ¿no? Es un juego para ellos y entre más se molesta a su compañera, pues obviamente más le hace. Ese es el ejemplo que quería yo poner, ¿no? Es decir, dentro del acto didáctico no solamente interviene el conocimiento técnico, el conocimiento de las materias, sino también interviene el conocimiento del otro, de la otra, el conocimiento emocional o socioemocional, el respeto a los otros, es decir, intentar hacer en estos espacios unos espacios acogedores donde podamos precisamente ser quienes somos, con los cuerpos que somos, con los pensamientos que somos, con las ideas que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido de la confianza. Es cierto que en algún momento podríamos decirle a los muchachos, hoy no quiero tener clases, ¿qué les parece si vamos a caminar y platicamos y andamos en la naturaleza o hacemos otro tipo de ejercicio, etcétera? ¿No? Que también es parte del acto didáctico, que es un acto didáctico más subversivo, ¿no? Pero que hace parte del acto didáctico y que un elemento de ese acto didáctico, pues precisamente somos nosotros los docentes. Bien, compañera Claudia, adelante. Bueno, pues como ya lo estuvieron comentando, en esta lectura hablamos de los componentes en el acto didáctico, en los cuales podemos ver que son el docente, el estudiante, los contenidos, objetivos, también entran las estrategias metodológicas y medios y recursos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, el tiempo y la evaluación. El contexto de la enseñanza
corresponde como a un espacio sociohistórico y cultural en el que existe una cierta organización educativa. También vemos que el proceso de comunicación entre el educador y los educandos también entran en el trabajo del docente, ya que es la transposición didáctica. El tipo de la interacción favorece a la comunicación afectiva, a la alta aceptación, y la interacción competitiva facilita la comunicación. Eso sería todo, profe. Ok. Muchas gracias. Bueno, hay que saber, por ejemplo, qué es la transposición didáctica y otros tecnicismos que mencionamos para que entonces comprendamos bien el contexto. Dice Cristal, y ahorita le doy, bueno, ahorita le permitimos participar a las compañeras que están levantando la mano. Dice Cristal, la comunicación se fundamenta en la psicología humanística. La psicología humanística es un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de una persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. Sí, desde la psicología podríamos hablar que es la psicología humanística o trabajar la psicología desde lo humano. Desde la pedagogía, este mismo concepto no es otra cosa más que la subjetividad, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, como entes, pues somos seres subjetivos, realmente subjetivos, con nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas de amar, nuestras propias formas de lograr cosas, nuestras propias formas de aprender, nuestros propios sentimientos, nuestras metas, nuestros dolores, es decir, somos seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, sí hay comunicación, ¿no? Sí hay comunicación desde... es decir, la comunicación se da precisamente en varios sentidos. Podemos hablar de esta comunicación más humanista o podemos hablar de una comunicación formal que se da precisamente en las empresas, ¿no? Es decir, en este caso, nosotras, dentro de la institución educativa, vamos a trabajar desde lo subjetivo, ¿no? Es cierto que también vamos a trabajar desde esta comunicación más, digamos, administrativa, empresarial, pero con nuestros alumnos tendremos que trabajar desde la subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, lo que comenta su compañera Cristal. Neidy, ¿querías comentar algo? Y después le damos la oportunidad a su compañera Carla. Sí, profe, solamente quería compartirles con ustedes un video de eso que estamos viendo. Ajá. Que bueno, a mí me pareció interesante y y pues entretenido porque no está aburrido y no está tan largo. Ok. Pero no sé si... Sí, bueno, yo no puedo presentarlo desde acá, pero si nos envías el enlace al grupo, okay. Hago el intento para que lo presentemos. Okay, y si profe. no se escucha, bueno, ya lo vería cada quien en casa. Entonces te lo mando. Ok, por mientras le damos la oportunidad a su compañera Carla. Adelante. Compañera. Sí, profe, gracias. Bueno, ya lo comentó antes usted apenas, pero me gustaría decir que la comunicación y el proceso de confianza también se rige de acuerdo a cómo hablamos frente de los alumnos, ¿no? Es decir, las palabras que utilizamos, porque hay veces que utilizan palabras que ni siquiera entienden o que ni siquiera entendemos, ¿no? Okay. Entonces, creo que es importante saber la manera en la que vamos a hablar de acuerdo al contexto o también en este caso la cultura, para que haya pues una comunicación y una interacción buena.
Ujú. y sobre todo que sea eficaz dentro del aula, ¿no? Y eso es todo, profe. Ok, ok. Muy importante lo que dice su compañera Carla en el sentido de Entró y que dijo, este de que precisamente necesitamos aprender a comunicarnos, ¿no es cierto? Es decir, no podemos llegar, no podemos llegar a una institución y demostrar lo que nosotros sabemos, es decir, en el sentido de presunción, sino más bien nosotros como docentes lo que necesitamos hacer es llegar y acoplarnos a la forma o al contexto, como bien lo dice su compañera Carla, ¿no? Es decir, um, necesitamos saber qué es lo que piensan los otros, cómo es que hacen las cosas los otros y entonces intentar incluirme en los otros para yo poder entonces compartir un poco del conocimiento. Muchas gracias, Carla. Ok, dice... Ah, ya. Bien, la compañera Navy envió un videíto de me parece que es de Tex. De Tex son videos realmente largos. No creo que lo podamos ver aquí. Eh, pero dice enseñar y aprender de los pies a la cabeza de Hernán Aldana. ¿No? Y bueno, sería importante que lo viéramos. Ojalá y me pueda mandar un reportito del videíto. Dura 22 minutos 55 segundos. Y me dicen qué les parece el video, si están de acuerdo o no están de acuerdo eh, con lo que comenta el compañero. Recuerden, nosotros vamos a tener experiencias también muy particulares y es posible que cuando las estemos aplicando, mucho de lo que nos dicen los grandes intelectuales no se acople a lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, no significa que eso que dijo esta persona nos sirva. Quizás lo que tenemos que hacer es sintetizar la información y flexibilizarla para aplicarla en nuestros contextos. Entonces, muchas gracias, Navy, por el video. Les propongo que lo veamos y ya está en el grupo. Les propongo que lo veamos y que me envíen un reportito de ello. ¿Sale? Porque, bueno, no creo que no sé si me van a creer nos lo dé, emocionado que estoy y su respiración. que nos dé tiempo de revisarlo. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. ¿No? Bueno, denme un segundito. Ok, bueno, hablamos de los temas. Primero de lo que es la didáctica. Ya hemos hablado de la didáctica como tal, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza, ¿no es cierto? Tiene que ver con la enseñanza. Es decir, la didáctica va a ser la búsqueda de todas aquellas herramientas que me permiten, que me van a permitir que la enseñanza se lleve a la práctica, ¿no? Yo hablaría de la enseñanza-aprendizaje en este sentido de que compartimos conocimientos, pero también me comparten conocimientos desde el otro espacio, eh, desde el otro lado. Es decir, la didáctica me sirve para, a mí como docente, me sirve para crear estas herramientas, estos objetos de aplicación basados en la experiencia, ¿no? Que pueda yo aterrizar con ciertos conocimientos de acuerdo a ciertas dificultades, ¿no? Que deben de trabajar mis estudiantes, ¿no? Y en ese sentido,
La didáctica contiene elementos, como ya bien lo mencionamos, bueno, ya lo mencionaron ustedes en este espacio, ¿no? Uno de esos elementos es el docente. No puedo decir que es el más importante, pero sí es uno de los que tienen mayor peso dentro de la educación, debido a que es el docente el que está como mediador. Les decía yo, no es el que resuelve las cosas, sino el que interviene o el que propone o el que media, ¿no? Para que el conocimiento se aterrice o para que se evite un altercado mucho más grande, ¿no? Y en ese sentido, el docente es parte fundamental porque media el conocimiento del contenido o del contenido al alumno, ¿no? Es decir, facilita al alumno que encuentre el conocimiento o su conocimiento, que construya su conocimiento gracias a todas estas estrategias o herramientas que va a proponer. Es decir, el docente es el que hace la conversión de un contenido científico o de un contenido técnico a un contenido didáctico. Por ejemplo, preescolar es un gran ejemplo de estas herramientas didácticas, ¿no? Es decir, empiezan a aprender las letras y no llega el profesor y les dice frente al pizarrón: a ver, niños, guarden silencio porque vamos a ver las vocales. Y esta se llama A y la dibuja en el pizarrón. Y esta se llama B y la dibuja en el pizarrón. Y esta se llama E, I, O, U y las dibuja en el pizarrón. Y todas estas son las vocales. A ver, díganme cómo se llama esta. Repitan. A, B, A, E, I. Es decir, no hace eso, ¿no es cierto? Sino que utiliza una estrategia didáctica. Es decir, quien sabe lo que quiere es que lleguen al conocimiento de la letra A y que la asimilen con algo. Por ejemplo, les enseña una canción. A de árbol, o busca una estrategia que puedan entender los muchachos. O si sabe tocar guitarra, se pone a tocar guitarra. O implementa un juego donde esté incluida en la mayoría de los espacios la letra A, ¿no? Es decir, no viene y la implementa solamente, sino que la trabaja desde lo lúdico, desde otros espacios, desde lo artístico, desde el conocimiento del medio, desde el espacio temporal, es decir, desde varios espacios. Y en ese sentido, el mediador es el docente, ¿no? El mediador es el docente. Entonces, convierte este conocimiento en algo mucho más sencillo de digerir, que es lo que nos ha pasado a nosotros a través del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, hay conocimientos, por ejemplo, podemos decir que Albert Einstein era un genio con un IQ demasiado elevado, y hay otros que no somos genios, pero igual manejamos cosas de Albert Einstein, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, ¿por qué lo hacemos? Porque hay personas que han podido, en ese sentido, convertir ese contenido a algo más didáctico para que a nosotros nos quede claro, ¿no? Esa es parte de nuestra función como docentes, ya sea en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, o, por ejemplo, podría ser también en la universidad, ¿no es cierto? El profesor seguro estoy, o la profesora seguro estoy, que intenta buscar estas situaciones de la vida real que nos hagan darnos cuenta de lo que queremos decir, quizás con tecnicismos, ¿no? Y eso es parte bueno, del ser docente, ¿no? El alumno.
es otro elemento de esta parte didáctica, ¿no? ¿Cuál es una de las obligaciones, digámoslo así, del alumno, ¿no? ¿O cuál es uno de sus propósitos? Pues precisamente de aprender lo más que pueda dentro de la institución. Pero recordemos que aprender va a depender específicamente del discente, no del docente. El docente comparte y busca las estrategias, pero el que decide aprender es el discente. En ese sentido, nosotras, no podemos ir a enseñar nada. Lo que podemos hacer es ir a compartir el conocimiento, ¿no? Adelante, Neidy. En ese video que les compartí y decía que el 50% depende del discente, del que quiera aprender, para el aprendizaje, perdón. Ok. 50% depende del discente. En ese sentido, también como docentes no podemos echarle la culpa al discente, ¿no? Es que él no quiere aprender. Por eso digo, de nosotros lo que necesitamos es buscar las herramientas, las estrategias y todo lo necesario para, digamos, bajar de complejidad el conocimiento para que el discente lo pueda aprender. Pero sí, el porcentaje, bueno, no podríamos hablar de porcentaje, no sé si estoy tan de acuerdo, pero si el alumno, si el discente quiere aprender, va a aprender. Y va a aprender lo que él desee aprender, ¿no? Nosotros podemos hacer muchas estrategias, pero si él no está en ese sentido del aprendizaje, pues simplemente no lo va a lograr. Adelante, Claudia. Mi opinión es que, es que acá a veces decían que los alumnos no entendían o no sabían porque los profesores de la primaria no sabían. Uh-huh. Entonces yo creo que pues los papás no se dan cuenta de lo que pasa en el salón de clases, porque los que no aprenden casi siempre son los que están jugando, están hablando, no ponen atención. Yeah. Por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender, yo pienso que no necesitamos ni a un profesor, porque yo veo que mi sobrina apenas entró al kinder este ciclo y y ya sabe los vocales y se los aprendió sola. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Claudia. Sí, miren, es muy difícil porque puede ser, claro, que el profesor no implemente ninguna estrategia didáctica, ¿no? Y entonces puede ser que no tenga conocimiento precisamente de lo que es una didáctica, ¿no? Puede ser que ni siquiera estudió para ser docente, como nosotras lo estamos haciendo. Y en ese sentido, puede ser que los padres de familia tengan razón, ¿no? Que los alumnos no aprenden porque los profesores no tienen idea del acto didáctico. Y puede ser que los profesores hagan cosas, es decir, que les digan, a ver, niños, abran su página en el libro tal, o miren, este es el A, B, C, pero no busquen una estrategia didáctica. Y entonces ahí no es que el profesor o la profesora no tenga conocimiento, sino el problema es que no sabe cómo aterrizar ese conocimiento, ¿no? Que en este sentido nosotras ya nos estamos dando cuenta que es precisamente mediante estas herramientas o buscando herramientas que me permitan este acto, ¿no? En el otro sentido, también estoy de acuerdo en lo que dice su compañera Claudia, porque efectivamente los padres de familia no saben, los padres de familia no saben qué precisamente está ocurriendo en ese momento dentro de la institución, ¿no? Es decir, dentro del salón de clases. Otra cosa que se le une a eso es que muchos de los profesores, sobre todo en primarias, tienen más de 20 alumnos,
¿no? Y o se pasan calmando a los niños que andan corriendo o intentan hacer este acto didáctico, ¿no? Es decir, en este sentido tendríamos que buscar una alternativa, por ejemplo, ¿no? A este proceso de enseñanza. Ahora, la prueba está en este proceso de pandemia. Los papás tuvieron que aportar su conocimiento a sus hijos. Y voltemos a nuestro alrededor. ¿Qué pasó con los papás cuando tuvieron que educar a sus propios hijos? ¿No? Es decir, en este sentido necesitamos ser conscientes, ¿no? Porque, bueno, yo escuchaba a algunos padres de familia que encaraban a los docentes y decían, ahora a mí me tienen que pagar porque yo estoy dando educación a mi hijo. Y no es nada fácil, ¿eh? Y están educando solamente a un niño o a una niña. Ahora imagínense educar 50 gentes, ¿no? En una reunión con los padres, ellos decían, es que los muchachos no aprenden nada en mi escuela, ¿no? Es que los muchachos no aprenden nada, nada más están en el celular y están jugando. Y ellos decían, es que ya queremos que regresen a la escuela porque no están aprendiendo. Y entonces yo participé y les dije, bueno, lo que ustedes quieren realmente es no tener a sus hijos en su casa porque no los pueden dominar, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, nos piden a nosotros 4 profesores que trabajemos con 50 muchachos, ¿no? Que dominemos a 50 muchachos y ustedes no pueden dominar a uno solo, que es su hijo o su hija, ¿no? En ese sentido necesitamos tener conciencia, ¿no? Concientizar, no reprochar, sino concientizar en ese aspecto de ganarse la confianza del otro y de la otra, en ese aspecto de concientizar a los a los padres. Miren, ya hemos hablado en otros espacios y con este sentido didáctico, hemos hablado en otros espacios que para que una escuela funcione necesita la cooperación de 3 partes. De los padres de familia, de los estudiantes en sí y de los profesores, ¿no es cierto? Debe de haber una educación tripartita. Dice Allison. Y eso siempre lo deben de hacer los padres, educar a sus hijos y ayudarles. Es correcto, ¿no? Siempre nosotros como padres debemos de educar, debemos de intentar compartir. Claro, ahora también veamos desde el punto de vista de los padres. Los padres tienen que mantener a los hijos y tienen que trabajar y efectivamente los hijos si no entienden esa parte, bueno, nos meteríamos en todo un problema filosófico, pero a lo que quiero llegar es que sí deberíamos de compartir esta educación. Y para eso se necesita precisamente, pues, no solamente educar a los hijos, es decir, a los discentes, sino también hacer educación para padres, ¿no? Hacer una educación para padres, una escuela de padres. Dice Carla, es que también tienen que ver la estimulación temprana en los niños. Sí, pero eso lo sabe la compañera Carla, la compañera Cristal, Dulce, Allison. Es decir, lo sabemos nosotras que ya estamos conociendo este tipo de aspectos. Pero pregunten ustedes a sus papás, oye papá, ¿por qué conmigo tú no hiciste la estimulación temprana? Y va a decir él, ¿la qué? Sí, ¿por qué no hubo una estimulación temprana? ¿No? Y él va a decir, es que no sé qué es eso, ¿no? Y a lo mejor Carla va a decir, bueno, ¿por qué no me pusiste más atención? ¿Por qué no platicaste más conmigo? ¿Por qué no paseamos más? ¿Por qué no... es decir, ¿por qué no hubo este tipo de conocimientos? Es decir, ¿por qué no me llevaste a pasear o a ver a los dinosaurios, o a ver a los animalitos?
Es decir, no hay una estimulación. Y el papá te diría, bueno, mija, o es que salíamos a pasear o comíamos, ¿no? Es decir, no podemos ser tan objetivos, sino ver las partes. Yo no puedo llegar a una institución, por eso es importante lo que decía, me parece que, ay, ya no recuerdo quién lo decía. Una de ustedes lo dijo, ¿no? Yo, creo que Carla, precisamente, yo o Cristal, yo lo que necesito es ir a adecuarme al contexto. Es decir, yo no puedo llegar a imponer, sino más bien llegar y hacer una evaluación para ver cómo yo voy a trabajar dentro de ese contexto, ¿no? Adelante, Neidy. Ah, sí, profe, por eso, como lo que dice nuestra compañera Carla, bueno, ajá, nosotros lo conocemos porque estamos, ahorita bueno, en ese estudio de la pedagogía, pero por eso es importante, como usted lo mencionaba, que también haya una escuela para padres, Claro. para que nos enseñen todo eso de que, pues yo creo, bueno, yo he preguntado así a papás sobre educación prenatal y pues dicen que es eso, ¿no? Y, y pues en ese aspecto sí estaría bien, no sé, una escuela ya sea por parte de gobierno, así como hacen educación inicial, ahora que sea para papás. Claro. Tengamos en cuenta que estamos en contextos donde posiblemente los papás o trabajan o se dedican a los hijos, ¿no? O sea, no es tan fácil. No, estas ideas que nos están proporcionando son ideas más bien para que nosotros como padres las apliquemos. Por ejemplo, eh, como dice Carla, estimulación más temprana, ¿no? Bueno, a nosotros, sobre todo a mí, no hubo una estimulación temprana. Ya soy, digamos, más viejo que ustedes. Y quién sabe si ustedes tuvieron también esa estimulación, ¿no? Pero nosotras que ya lo estamos aprendiendo, bueno, pues entonces va a ser parte de nosotras poder estimular tempranamente a nuestros hijos. Y una estimulación temprana puede ser una lectura, ¿no es cierto? Leer un cuento con nuestros niños, ¿no? O ver una película con nuestros niños, o platicar de un tema de lo que ellos quieran platicar, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino me pregunta, la otra ocasión, el mayorcito me pregunta, oye, ¿y a ti quién te gusta más? ¿No? Me dijo, creo que Flash o algo así, o, y ni me acuerdo bien el otro, ¿cómo se llama? O Sonic, algo así, me dijo. Y yo no supe qué contestar y le digo, bueno, ¿y por qué me preguntas eso? No, porque pues, no sé qué cosa no me acuerdo qué me dijo. Entonces le digo, pues es que creo que a mí me gustan los dos. Dice, fíjate que le pregunté a mi mamá también y ella me dijo lo mismo. Y entonces me empezó a decir una serie de charlas que, bueno, yo que tengo esta idea de la estimulación temprana, ¿no? O que tengo esta idea de, pues de escuchar lo que ellos quieren decir, lo hago, ¿no? Dejo un poco mis actividades y me volteo y le pongo atención. Pero imaginemos a un papá que llega cansado, lo que quiere es descansar, dormir, comer, dormir, descansar, y llega el niño y le pregunta algo así, le va a decir, ¿y eso qué? ¿Dónde lo aprendiste? Ponte a estudiar, no seas flojo, mira que yo me estoy matando trabajando por ti. Es decir, no entiende ese contexto, ¿no? Y en ese sentido, no es tan fácil con los padres, ¿no? No es tan fácil hacer una educación con los padres. Ahora, no precisamente tendría que ser desde el gobierno, ¿no? Podría ser una educación o una escuela para padres desde la propia escuela primaria, desde la propia escuela secundaria, desde la propia escuela bachillerato, ¿no? Darles un tema en específico a los padres,
compartirles algo, escuchar sus opiniones, educar en ese sentido de que ellos comprendan un poco más algunas cosas, ¿no? Desde la nueva perspectiva, la nueva visión, etc. Eso se podría hacer, ¿no? Bueno, en ese sentido de estos dos elementos, estamos los elementos del profesor y está el elemento del docente y está el elemento del alumno, que son parte fundamental dentro de esta educación, ¿no? Para ir avanzando, dice Carla, es que supongo que, creo que dice, claro, profe, es que se ha normalizado que el que educa es el profesor también, ¿no? Miren, Guillermo Tenti Fanfani dice que hace muchos años, ya tiene como 10 años esto que él decía, supongo que hay nuevas cosas, pero él decía que las instituciones han dejado de hacer su función y entonces que todo se le ha pasado al docente, ¿no? El docente debe de ser el profesor, el que enseña, pero no solamente el que enseña conceptos científicos, técnicos, etcétera, sino también debe de enseñar de moral, debe de enseñar de respeto, debe de ser el psicólogo, debe de ser el que hace el aseo, es decir, se le ha impuesto al profesor una serie de trabajos que no tienen que ver con lo que él tiene que hacer, ¿no? Y que otras instituciones, como por ejemplo la iglesia, dejó de hacer su función, ¿no? Es decir, ya no hace su función, que la familia ya no hace su función. ¿Por qué no hace su función? Bueno, porque también veamos que ahora en casa tienen que trabajar ambos, padre y madre, para que se pueda sobrevivir. O bueno, al menos hasta hace unos años atrás, o al menos, o creo que algunas personas todavía tienen que ser en ese sentido. Y entonces la educación se delega, ¿no? La educación se delega, es que por eso los mando a la escuela, para que se eduquen. Y mírenlos cómo son, bien irrespetuosos. Pero en casa el papá golpea a la mamá, o el papá le mienta a la madre, o el papá hace un montón de cosas. Es como aquel borracho que le dice, ay de ti, mijito, si te llego a encontrar borracho, porque te rompo toda la cara. Y se lo dice el papá borracho, pues ¿qué va a decir el hijo? ¿No? Es decir, siempre nosotros debemos de actuar con el ejemplo. En ese sentido, la adquisición de confianza, ¿no? Cuando nosotros hablamos desde nuestras convicciones y desde nuestra confianza, desde nuestra forma de ser y desde nuestra experiencia, los jóvenes van a ver, o las señoritas van a ver, que hago lo que digo, ¿no? Es decir, que soy cauto con respecto a lo que estoy aplicando en mi forma de actuar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotras que ya vamos aprendiendo nuevas cosas, no tenemos que normalizar que todo lo tiene que enseñar el profesor, ¿no? O la profesora. Bueno, otro elemento importante es el contenido, que es precisamente ahí el contenido donde nosotros vamos a seleccionar, vamos a secuenciar, vamos a organizar los contenidos, ¿no? Ya sea conceptuales, de conceptos, de procedimientos, ¿no? De actitudes y los vamos a aplicar o los vamos a proponer de acuerdo a ciertas herramientas didácticas que nos permitan que el alumno o la alumna adquiera los conocimientos mucho más significativamente. Y esto lo tenemos que hacer en este sentido del contexto, ¿no? Pero hay varios tipos de contexto. Un contexto es el contexto en donde nos encontramos dando clases, ¿no? El contexto donde nos encontramos dando clases, ¿no? Que en este sentido podría ser un contexto formal en la escuela, pero puede ser un contexto más indígena, ¿no? O un espacio, digamos, donde no se tienen las condiciones,
pero finalmente sigue siendo formal y adecuamos, ¿no? Pero en este sentido de los contextos formal, informal y no informal, quiere decir que nosotros podemos aprender no solamente en la escuela, ¿no es cierto? Que sería el contexto más formal, que donde tienen precisamente todos estos planes, todos estos programas, todo este currículum ya establecido que me permite seguir una línea, ¿no? Con contenidos establecidos y que voy de menor complejidad a mayor complejidad, ¿no? Otro contexto que no es formal o el contexto no formal pueden ser también instituciones que también se llevan con un currículum, pero que sin embargo no tienen una formalidad, ¿no? Es decir, que puede ser, por ejemplo, esta escuela que tiene un contenido formal, pero que es escuela de trabajadores, por ejemplo, que se hace los días sábados o que se hace en las tardes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el contexto informal es todo aquello que aprendemos en cualquier espacio, ¿no? En cualquier espacio, que no lleva una secuenciación, sino que voy aprendiendo conforme me van llegando las experiencias, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá con respecto a esto. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, ya solamente como comentar de manera general, esta parte que ya empezábamos a comentar al principio, que es la comunicación. Dentro de la sociedad es importante la comunicación. Siempre, siempre es importante la comunicación porque es parte de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, la escuela no se aparta de la comunicación. De hecho, el aprendizaje se da gracias a la comunicación y a la socialización. Es decir, cuando se pone un problema sobre la mesa para ser resuelto, ¿no? Digamos, en un equipo, lo que se hace precisamente es desenmarañar ese problema, trabajarlo, sistematizarlo y compartir, ¿no? Después. De hecho, es la manera en la que aprendemos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos aprendiendo por partes. Por ejemplo, bailar. Supongo que todas aquí saben bailar cumbia, ¿no? Y quizás algunas de ustedes fueron más naturales y aprendieron muy fácilmente, pero la mayoría de nosotros nos costó aprender por pasos, que es precisamente lo que se hace, ¿no? Descomponemos todo entre sus partes y entonces vamos aprendiendo por partes. Esas partes que vamos aprendiendo van ocupando espacios en nuestra memoria, ¿no? Digamos que un paso de baile tiene 10 pasos, ¿no? Lo dividimos en sus 10 pasos. Y entonces lo primero que empiezo a hacer es aprenderme cada uno de esos pasos, ¿no? Pero pongamos que nosotros tenemos 7 espacios donde podemos guardar esa información. Y entonces, para poder seguir aprendiendo, lo que tenemos que hacer es comprender cada uno de esos pasos, aprendernos 7 pasos, pero nos faltan 3, ¿no es cierto? Y entonces todos esos 7 pasos los convertimos en uno. Y eventualmente empezamos a hacer los pasos sin que yo me dé cuenta, porque para mí ya es un solo aprendizaje. Y eso es lo que hacemos en todos los espacios del aprendizaje. Cuando aprendimos a leer, aprendimos primeramente las letras, ¿no es verdad?
A, B, C, D y así eventualmente hasta que formamos una palabra. Y después ya no aprendimos, ni siquiera le hacemos caso a las letras. Ahora hablamos o convertimos palabras, que usan un pequeño espacio cognitivo. Es decir, todos esos pasos que realizamos los convertimos en uno para que podamos seguir aprendiendo. Y en ese sentido, el aprendizaje. Y este aprendizaje se da eventualmente por la comunicación, ¿no? En este sentido, podemos tener un montón de situaciones de aprendizaje con respecto a la comunicación, en este sentido de la cooperativa, ¿no? Donde todos aprendemos de todos, es decir, estamos vinculados y todos podemos alcanzar los objetivos de aprendizaje que nos propusimos. En el otro sentido, la situación competitiva que muchas de nosotras seguramente hicimos en nuestras escuelas, ¿no? Competimos por sacar una mejor calificación que ahora entendemos que no era el propósito, ¿no? Sino que era el aprendizaje. Y la situación individualista, en donde yo aprendo y no me importan los objetivos de los otros, sino más bien yo aprendo y mientras eso suceda, está bien, ¿no? Pero en este sentido, es importante tener en cuenta que un mejor aprendizaje, un mejor conocimiento y un conocimiento significativo es aquel que se va a dar siempre en la escucha del otro. Es decir, es aquel que se va a dar siempre en el compartir y en el escuchar, en la enseñanza-aprendizaje, es decir, en el compartir información, compartir conocimiento y aprender conocimiento de la otra persona, ¿no? Es decir, escuchar el conocimiento, la información de la otra persona. Y en ese sentido, debatir en esa comunicación y llegar entonces a el aprendizaje significativo. Bien. Yo creo que le vamos a dejar aquí. No sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran comentar. ¿No? Bueno, si no tienen una pregunta o algo que comentar, nos tocaría la siguiente clase, estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje. Y el primer tema sería el 3.1, estrategias centradas en el docente. ¿Sale? Estrategias centradas en el docente, que justamente les voy a enviar. La lectura que van a realizar. Y de esa lectura me van a realizar una nube de palabras. ¿Sale? Una nube de palabras. Entonces, repito, sería estrategias centradas en el docente. Y me van a realizar una nube de palabras. Y pues eso sería todo. Nos veríamos en la siguiente clase. Y pues nada. Cuídense mucho. Un abrazo. Y nos vemos. Bonita tarde. Hasta luego.